Hola dibujantes, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hacía tiempo que no subía, he subido algún vídeo proceso y demás, pero bueno, como ya os he explicado en la ventana de comunidad, pues tengo problemas personales y bueno, pues hay cosas que están por encima del dibujo, del canal y de todo. Es una pena porque parece que todo, la vida es muchas veces es así. Es preciosa, pero tiene sus ironías. Pues el canal estaba empezando a funcionar muy bien y recibí un email de Ullón pues para que empezase para ver si podían mandarme productos y empezar a hacer videoanálisis, que es una de las cosas que más me gusta del canal y de los vídeos que mejor funcionan, y les he tenido que decir que no. Bueno, pues a ver, la cuestión es que me voy a tener que someter a una intervención. Supongo que en el futuro, si todo sale bien, pues os contaré un poco el tema, porque hay cosas que trascienden al dibujo y demás. Y si lo hago, si finalmente decido hacerlo, será con el ánimo de ayudar a la gente, que es por lo que he hecho este canal, ¿no? De ayudar a la gente y no solo por el dibujo, sino por más cosas. Entonces, también os digo que es muy probable que no, pero una de las cosas que se pueden ver afectadas en esta intervención es la creatividad. Entonces, puede que después, pues, las personas que me van a realizar esa intervención me han dicho que todo se puede aprender. Así que no sé qué pasará, si podré seguir haciendo vídeos, pero bueno, estos vídeos que han quedado aquí, pues espero que ayuden a la gente que, bueno, pues hasta donde yo he llegado a aprender, pues transmitirlo, ¿no? Es una de las cosas por las que hice el canal. Si puedo seguir dibujando y si puedo seguir avanzando y progresando y no he perdido facultades al respecto, pues seguiré haciendo mis vídeos como hasta ahora. Y si no, pues lo mismo, empiezo a hacer vídeos de aprendizaje de dibujo, o sea, no lo sé. Así que, bueno, el vídeo prometido, pues es sobre, me preguntaban cómo hacer un castillo. Pues bueno, es una cosa que se me da un poco mal, pero voy a intentar explicaros, pues cómo he realizado un castillo, que en este caso he cogido el Alcázar de Segovia, que es uno de los monumentos más bonitos que tenemos en España y bueno, como he dicho en otros vídeos, pues tengo mucho cariño a Segovia y a la gente de Segovia y a la gente de Abades en especial. Entonces este vídeo se lo vuelvo a dedicar a la gente de Segovia y de Abades en particular. Y bueno, espero que os sirva de algo, pero ya os digo que no soy un maestro ni mucho menos de esto. Pero os voy a decir cómo he logrado, cómo he hecho el dibujo de este castillo con referencia fotográfica, eso sí. Y bueno, espero que os sirva, así que vamos allá. Bueno, pues para explicar lo primero que hice al hacer el castillo, pues tenemos que irnos a las opciones de Procreate, porque este es un tutorial de Procreate, y en concreto tenemos que irnos a guías de dibujo, ¿vale? En guías de dibujo vamos a ver que podemos hacer distintas perspectivas, distintas líneas de perspectivas. Yo en este caso lo que hice fue coger una foto y directamente poner la foto en el documento, en el lienzo que estaba dibujando. Y sobre él, pues puse líneas de perspectiva. ¿Cómo se ponen las líneas de perspectiva? Pues en este caso, vamos a ver. Vamos a coger una foto, la misma foto de referencia, ¿vale? Insertar una foto. Y cogemos la fotito, ¿vale? Pues la pondríamos así. También las líneas también las podéis hacer a ojo, ¿eh? No hay problema. Y una vez las tenemos, en este caso nos vamos
a lienzo otra vez y a guía, editar guía de dibujo, ¿vale? Tenemos cuadrícula 2D, que bueno, esto es, pues viene bien si queréis, si estáis acostumbrados a dibujar con cuadrícula, pues para encajar un dibujo y demás, podéis variar el tamaño de la cuadrícula, ¿vale? Luego isométrica, para hacer perspectivas isométricas, también podéis variar el grosor y la opacidad de las líneas guía, ¿vale? Y luego perspectiva, que es la que he usado yo. Puedes poner hasta 3 puntos de perspectiva, ¿vale? Entonces, estos puntos, una vez tú lo tienes en el lienzo, vamos a ver, vamos a eliminarlos. Tú, para añadir, simplemente presionas en el lienzo y mueves el punto de perspectiva. Pues en este caso, pues lógicamente añadí otro punto más y lo que hice fue añadir luego otro punto, ¿vale? Que bueno, este es un poco innecesario, pero ahora os voy a explicar un poco el tema. Y lo ajusté a nuestro dibujo. También podemos utilizar el dibujo asistido, pero a mí personalmente no me gusta. Vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Vamos a darle a dibujo asistido. A ver, una vez tenemos los puntos de la perspectiva, si nosotros abrimos una capa y le damos aquí al cuadrito de capa, si damos a dibujo asistido, pues cualquiera de nuestros trazos se va a guiar a las líneas que tenemos de perspectiva, ¿vale? Yo en este caso no lo he hecho así, porque no me gusta el dibujo asistido, pero bueno, vosotros podéis probarlo si queréis, ¿vale? Entonces, yo lo que hice fue, guiándome con las líneas, sin el dibujo asistido, pues fue ir realizando el dibujo tal cual, o sea, ayudándome con las guías que he hecho de la perspectiva. Esta sería la línea del horizonte, ¿vale? Y yo, pues, tracé las líneas de perspectiva en función de la foto que había hecho. Bueno, ahora vamos a ver un poco el video proceso para que veáis el proceso que hice a la hora de hacer el castillo con las líneas de perspectiva ya fijas con la ayuda de la referencia fotográfica, y vamos a ver el proceso del vídeo para que veáis pues cómo fui haciendo el dibujo. Como veis, al principio empecé con el dibujo guiado, pero no me gusta y al final lo hice a mano alzada. Even on the worst days, even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you over and over again. You'll be mine. Una vez tenía el boceto, empecé a darle directamente color, pues siguiendo la misma disciplina que hemos seguido con otro tipo de dibujos. En este caso empleé óleo. Los pinceles que tengo emulan óleo y podéis buscar pinceles o bien gratuitos o de pago que emulan óleo en Procreate y funcionan bastante bien. Even when the tears flow, even when we laugh a lot. Como veis, sigo las técnicas de otros dibujos, cortando, transformando, como si fuese un dibujo normal de un personaje u otro tipo de vídeos de dibujo que hemos visto en el canal. Las reglas de la iluminación son las de siempre. El foco de luz está aquí y está iluminando una parte del castillo. El resto queda en penumbra. Para
reflejar la zona arbolada simplemente son trazos con diferentes tipos de pincel que tenéis que experimentar vosotros. Lo mismo con la roca. Para fusionar colores, como hemos visto en el vídeo que publiqué hace no mucho, he utilizado pues la herramienta dedo. Cuando hago un dibujo con una referencia fotográfica, no me gusta que sea 100% igual. La verdad, me gusta jugar con los trazos, fusionar colores, incluso cambiar la tonalidad, metiéndole un filtro, como habéis visto, de color anaranjado, jugando con los modos de capa. Disfruto menos haciendo este tipo de dibujos porque nunca me ha gustado el dibujo técnico ni las líneas rectas. Me gusta jugar con las formas de otra forma. No soy muy bueno haciendo este tipo de dibujos. Que duda cabe que si queréis ser unos buenos ilustradores o unos buenos dibujantes vais a tener que dibujar todo tipo de cosas. Casas, castillos, coches. Y aunque a veces de pereza, pues es necesario. Even on the worst days, even on the best ones, I will fight for you. Ahí estoy utilizando, como veréis, la herramienta de transformación. The heartbreak, even when we win, I'll be loving you over and over again. You'll be mine over and over. Pues este es el boceto inicial que yo hice con la ayuda de la perspectiva, y una vez lo realicé en un primer momento, pues me puse directamente a colorear. Y este es el resultado final. Pues como digo siempre, pues este dibujo todavía necesita mucho más trabajo, pero bueno, lo he hecho para el canal y bueno, para que veáis un poco pues cómo se puede llegar a hacer un castillo utilizando las líneas de perspectiva. Como veréis, hay una línea que es así, aquí, el horizonte pues más o menos estaría por aquí, y luego hay otra línea aquí y aquí. Esas son las cosas que tenéis que ver y que bueno, la verdad es que a mí me cuesta y que no soy muy bueno, como os digo, dibujando este tipo de ilustraciones. De hecho, muchas veces utilizo referencias fotográficas, directamente lo calco y lo hago en función de las necesidades de la ilustración. Pero desde luego no soy un buen dibujante de castillos, como habréis podido comprobar. Un truquito que vi en una cuenta de Instagram y que me pareció súper interesante y que la verdad es que nunca he hecho es el siguiente. Dibujamos una estructura de una casa, vamos, un castillo, lo que queramos, en un plano en 2 dimensiones, sin pensar para nada en el 3D, ¿vale? Por ejemplo, a ver, varias casas, ¿vale? Obviamente lo estoy haciendo rápido y mal. Una vez lo tenemos hecho, vamos a utilizar la herramienta distorsionar y le vamos a dar perspectiva. Y las 2 dimensiones se van a convertir en 3 dimensiones. Una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es continuarla.
y darle aspecto de tridimensionalidad a nuestro dibujo. Es un modo fácil de dibujar una ciudad en perspectiva. Pensamos en 2D y lo transformamos en 3D. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Creo que voy a estar una temporada sin subir muchos vídeos porque realmente pues estoy más centrado ahora en otras cosas y no encuentro la motivación para dibujar y para hacer vídeos, y considero que os merecéis lo mejor. Entonces lo que no voy a hacer es subir vídeos en los que no esté motivado a la hora de hacerlos y que no tenga la calidad necesaria. Así que es probable que me tire una temporada sin subir vídeos, y si subo, pues algún vídeo proceso rápido, sin ningún tipo de explicación y demás. Así que, bueno, si os gusta mi canal y queréis seguir viendo mis vídeos, os pido un poco de paciencia, y si Dios quiere, pues volveré a estar con vosotros, pues ofreciéndoos el contenido que os merecéis. Bueno, lo que yo intento hacer de la mejor manera posible. Intento ser muy honesto con cada uno de mis vídeos, doy mi opinión. Si lo de Uyón en el futuro funciona, pues intentaré dar mi opinión sobre los productos tal cual los siento y los veo. La verdad es que es una marca que me gusta, porque la Uyón que adquirí, pues la verdad es que tiene muy buena calidad-precio. No lo sé, no sé si estarán interesados en seguir con la oferta de mandarme productos para hacer análisis y demás, pero bueno, la verdad es que no me importa. Yo, el objetivo del canal es ayudar, pues me da igual ayudar a alguien que quiere obtener un producto o ayudar a animaros a dibujar. Y bueno, ahora mismo yo no tengo ese ánimo para dibujar. Espero que cuando todo pase, volver a recuperarlo y volver a estar con vosotros. Y si todo pasa y está bien, pues sí que a lo mejor haré un vídeo explicándoos todo y intentando explicar lo que me ha pasado, lo que me pasa, lo que he vivido, y con el único objeto, pues, de ayudar. Y bueno, y si puedo encajar en ese vídeo algo de dibujo, lo haré. No sé muy bien cómo. Así que nada, no sé cuándo ni cómo nos volveremos a ver. Si no nos volviésemos a ver, pues espero que todos estos vídeos os hayan ayudado y que os animen a dibujar, que es una de las mayores pasiones de mi vida y que es un don que me dio Dios y que he disfrutado durante muchísimos años y que espero poder seguir disfrutando con vosotros. Así que seguid dibujando y nada, cuidad mucho, y la canción la dejo abajo en los comentarios. Así que nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea prontito y que sea con muy buenas noticias para todos. Un saludo, dibujantes, os quiero a todos. Un beso.